Alabados sean Jesús y María. Soy Angelina, vengo de Mostar, Bosnia y Herzegovina. Les hablo aquí desde Medjugorje y les saludo así como nosotros solemos saludar aquí en estas tierras, alabando a Jesús y María. Soy guía de la parroquia de Medjugorje y llevo ya unos añitos aquí haciendo este trabajo misión, digamos, y quería hoy aprovechar este momento para acercarles un poco Medjugorje, la realidad de este lugar, lo que ha ocurrido aquí a lo largo de estos años, cómo vive hoy Medjugorje, cómo se encuentra dentro de la iglesia y lo que Medjugorje supone para muchos fieles a lo largo del mundo. Estamos en una muy pequeña aldea. Al principio, antes de las apariciones, nadie sabía de la existencia de Medjugorje. Era un pequeño pueblo de agricultores aquí en Herzegovina. Estamos en la península balcánica, al sureste de Europa, y esta ha sido siempre una tierra conquistada por distintos imperios. Era un territorio importante porque conecta Europa con Asia, así que nuestras fronteras han ido cambiando mucho. Hemos sido también conquistados durante casi 500 años por el Imperio Otomano, que ha supuesto una página importante para nuestra historia y también para nuestra actualidad de hoy en día. Hubo una fuerte islamización en esa época. Estamos hablando de finales del siglo XIV hasta finales del siglo XVIII, donde un 60% del pueblo de Bosnia y Herzegovina se islamizó debido a esa agresiva islamización, donde los otomanos no se cortaban en asesinar a familias enteras, a pueblos enteros que oponían resistencia o que querían mantener su fe y su identidad. Aquí en Herzegovina, sin embargo, se encontraron con un pueblo que tenía una fe muy fuerte y que estaba dispuesto incluso a renunciar a la vida antes que renunciar a Dios. Y así es como hoy en día 10-12% de la población de este país ha podido permanecer católica. Vivimos en esta zona donde se encuentra Medjugorje y hemos podido mantener viva nuestra fe gracias a los franciscanos, que de vez en cuando se adentraban en estas tierras a escondidas por caminos secundarios, a caballo. Celebraban misas en las casas de la gente, pero no solo misas, sino también bodas, bautizos, comuniones. Todo lo que se podía dar se daba, porque claro, tú no sabías cuándo ibas a volver a ver a un sacerdote. De hecho, incluso la gente del pueblo les llamaba tío, porque de esa manera protegían su identidad. Si algún soldado del régimen preguntaba quién es una persona nueva en el pueblo, pues decían que era un tío que venía de Croacia. Y de esa manera ellos nos ayudaron a poder recibir los sacramentos y a poder mantener nuestra fe. Su título en aquellas era párroco peregrinante. No tenían una parroquia fija aquí, todas las iglesias y monasterios habían sido destruidos por los otomanos. Así que digamos que en la Edad Media se peregrinaba a estas tierras por otros motivos, y hoy en día se sigue peregrinando a estas tierras, pero ya, digamos, cosechando los frutos de todo lo que han sembrado esas generaciones anteriores, que han permanecido fieles a Dios a pesar de todo lo que ocurría, de todo el peligro al que se exponían. Cuando ya caen todos estos imperios, llegando a la edad moderna, Medjugorje se encuentra en una nueva realidad, que era la realidad de un régimen comunista dentro de un país llamado Yugoslavia, donde de nuevo nuestra fe fue puesta a una dura prueba. Los comunistas perseguían a la iglesia al principio. Aquí, concretamente en esta provincia, asesinaron a 66 de nuestros franciscanos, mandando un mensaje claro tanto a la iglesia como al pueblo: callaros vosotros en vuestra iglesia y el pueblo ateo y comunista. De hecho, sobornaban a las familias con buenos trabajos, casas,
pero el precio, lo que pedían a cambio era que te inscribieras en el partido y de esa manera ya tenías que renunciar a Dios públicamente, tenías que dejar de ir a la iglesia, no te podías casar por la iglesia, no podías bautizar a tus hijos. Prohibieron las clases de religión en los colegios y ellos realmente se creían que de esa manera la fe se iría poco a poco apagando. Pero de nuevo fueron equivocados, porque aquí la gente rezaba puerta cerrada, dentro de casa, a escondidas de nuevo, y de repente en el 81 todo empieza a cambiar, aquí desde un pequeño pueblo donde 6 jóvenes, 6 adolescentes, el 24 de junio, día de San Juan Bautista, en el uno de los montes de este pueblo, ven a la Virgen María. Esto empieza a cambiarlo todo. Al principio la gente no era consciente de lo importante que será este momento, no solamente por el hecho de haber visto a la Virgen María, de que la Virgen María de repente nos empieza a hablar, a llamarnos a la conversión, al despertar, sino que realmente poco a poco ese régimen, por más que intenta parar lo que estaba pasando, por más que intentan de nuevo a través del miedo hacer que los videntes se retracten, que renieguen de lo que estaba pasando, fue muy importante la respuesta que dio el pueblo junto con Padre Jozo, que era el párroco de Medjugorje cuando todo aquello empezó. Cuando ahora con perspectiva miramos a todo aquello, pues una vez hablando con Padre Jozo le pregunté cuál era para él el momento más significativo o el momento más importante de estos 44 años. Él me habla de un momento en concreto. Los videntes estaban bajo arrestos domiciliares, encerrados en sus casas, con la vigilancia en la puerta, no podían salir. El régimen no quería que tuvieran contacto con el pueblo para que dejaran de transmitir esos mensajes de la Virgen, pero por otro lado, la gente ya se estaba animando, la iglesia estaba llena, habían empezado a reunirse y de alguna manera responder a lo que era la llamada de la Virgen. Así un día, en el mes de julio de ese mismo año, Padre Jozo estaba terminando la misa en la iglesia, no sabía bien qué mensaje transmitir al pueblo, qué decirles, llevaban días sin ver a los niños, cuando de repente el pequeño Jacob entra dentro de la iglesia corriendo, descalzo, tira del alba de Padre Jozo y le dice: tengo un mensaje. Jacob se había escapado de su casa porque el vigilante que tenía delante de su casa se había quedado dormido a la sombra de un árbol, así que Jacob aprovechó. La Virgen María le dijo que se pusiera a rezar para poder salir de casa y transmitir el mensaje. Así que Jacob lo logra, era el más pequeño, tenía 9 años y medio. Llegó a la iglesia, Padre Jozo lo subió al altar y Jacob le dijo a la gente: tengo un mensaje de la Virgen María. Bueno, ¿y qué te ha dicho? Me ha dicho que tenemos que ayunar. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Padre Jozo le bajó del altar y preguntó a la gente: bueno, ¿qué vamos a hacer? Y un señor en el medio de la iglesia se levantó y en voz alta dijo: estamos dispuestos a hacer todo lo que la Virgen nos pida. Todos los demás presentes empezaron a aplaudir y para Padre Jozo este fue el momento más significativo. Ese sí unánime por parte del pueblo, esa respuesta a la llamada de la Virgen. Sin ese sí, sin nosotros, hoy Medjugorje no sería lo que es. En uno de sus mensajes la Virgen dice: sin vosotros Dios no puede realizar sus planes. Así que esa valentía que demostraron fue fundamental. Padre Jozo terminó encerrado en la cárcel, torturado, humillado durante 1 año y medio. Pero no solo él, las cárceles estaban llenas de gente,
Todos aquellos que hablaban abiertamente, que decían que en Medjugorje se aparecía la Virgen, incluso aquellos que te indicaban el camino para llegar a Medjugorje. Mínimo 3 meses de cárcel, pero la gente ya no iba a parar. La Virgen repetía constantemente: no tengáis miedo, yo estoy con vosotros, haced lo que yo os pida. Y así fue. Así es como empieza a despertarse primero este pequeño pueblo, pero luego empieza a despertarse toda una nación. Y el régimen, por otro lado, por más que lo intenta, no es capaz de parar lo que estaba empezando a ocurrir aquí. Cada vez Medjugorje se llenaba de más y más gente. Incluso aquí desplegaron al régimen, al ejército, acordonaron los montes. Se pensaban que si los disidentes no podían subir al monte, dejarían de tener apariciones. Pero para la Virgen María lo importante no era una roca en medio de un monte, no se trataba del lugar. El mensaje iba mucho más allá, era una llamada a la conversión, era una llamada al despertar, a ser valientes. Y de esa manera es como poco a poco ese régimen empieza a caer en una crisis. Nadie tuvo que hacer nada, ellos solitos lo hicieron todo, empezaron a luchar por el poder. El mariscal Tito, que era el gran jefe del Estado, había muerto, empezaron a pelearse entre ellos. Y así es como por un lado empieza a surgir la fe, de nuevo esa fe fuerte en el pueblo, y por otro lado empieza a debilitarse cada vez más y más ese régimen, hasta que finalmente a principios de los años 90 ese régimen cae, y tristemente mediante una guerra. Es también ahora con perspectiva interesante observar, al principio aquí el tercer día de apariciones era el 26 de junio del 81, la Virgen María se nos presenta como la Reina de la Paz. Y no solo eso, sino que ese día ella nos deja un mensaje muy importante. Nos dice: paz, paz y paz. Solamente la paz tiene que reinar entre hombre y Dios y entre todos los hombres. Un mensaje que hoy en día podemos entender mucho mejor. Por un lado nos habla de esa paz del corazón, la paz con Dios, la paz que viene de Dios. Pero por otro lado también nos habla de esa paz entre nosotros. Y es interesante ahora mirar cómo justo 10 años después, en junio del 91, estalló la guerra, justo 10 años después. Así que fue una llamada a la paz, fue una advertencia, pero incluso cayendo en la guerra que nadie quiso, la Virgen María no nos dejó solos, nos protegió, estuvo a nuestro lado y sobre todo después de la guerra nos ayudó a poder perdonar. Esa tarea fue lo más difícil, a lo mejor a lo que se tuvo que enfrentar nuestro pueblo, porque después de una guerra te tienes que enfrentar a la realidad, ver toda la muerte y destrucción alrededor, y tienes que saber perdonar de verdad, desde el corazón, sinceramente, porque es la única manera de no ser esclavo del rencor, del odio, de poder sanar esas heridas. Y eso fue algo que gracias a la fe, gracias a la oración, hemos sido capaces de lograr. Y así es como Medjugorje poco a poco empieza a desarrollarse, a crecer, a recibir cada vez más y más peregrinos. Y hoy en día, pues nosotros estamos cosechando los frutos de todo lo que han sembrado estas generaciones anteriores, que han tenido que luchar por la fe y que en ningún momento se rindieron y que en ningún momento renegaron de Dios. Es fácil para mí hoy hablar porque yo hoy vivo como una persona libre, libre de expresar mi fe, mi identidad, pero también soy consciente y siempre agradezco primero a Padre Oso, que fue el primero en levantarse y decir: vamos a rezar, vamos a convertirnos de verdad, vamos a hacer lo que la Virgen nos pide. Y gracias a todo eso, hoy pues Medjugorje recibe millones de peregrinos a lo largo del año.
centenares de miles de comuniones al mes. Es algo impresionante. Tantas y tantas han sido las conversiones, innumerables, algo que es difícil de calcular, algo que ocurre a diario, la sanación espiritual, la conversión, un cambio de vida. A Medjugorje muchos le llaman el confesionario del mundo. Yo no sé si es el lugar donde más gente se confiesa a lo largo del año, porque nosotros no tenemos esas cifras exactas. Pero muchos sacerdotes sí que dicen que los verdaderos milagros ocurren dentro de esos confesionarios, donde entra gente que a lo mejor llevaba décadas sin confesarse, que ha vivido toda una vida en pecado mortal y que aquí, gracias a esa presencia del Espíritu Santo, aquí donde se derrama tanta gracia, son capaces de entrar en ese confesionario y quitarse ese peso de encima, poder empezar una vida nueva, sanarse, convertirse. Un sacerdote un día en una peregrinación me dijo: sabes, el demonio te quita la vergüenza para pecar, pero te la pone a la hora de confesarte. Por eso muchas veces nos cuesta entrar en ese confesionario, pero en Medjugorje la confesión ha sido uno de los primeros frutos que surgieron aquí en el pueblo después de esos primeros días de apariciones, cuando la gente de manera espontánea sintió la necesidad en el corazón de confesarse. Si era difícil ir a misa, peligroso, imaginaros lo complicado que, o todo el peligro al que te exponías si además querías confesarte o algo más, pues la gente llevaba también aquí tiempo sin confesarse. Uno de sus primeros frutos fue precisamente la confesión. Así que se creó una cola de gente aquel día ante el confesionario de Padre Oso, y esa cola de gente sigue hoy en día también. Todos los días por la tarde son centenares las personas que se confiesan, y esas confesiones realmente cambian la vida de la gente. Pero no son solo estos los frutos son también muchas sanaciones físicas, espirituales, la cantidad de llamadas al sacerdocio han sido algo también muy llamativo. De hecho, ahora se está actualizando ese número porque eran datos que desde hace ya muchos años no teníamos actualizados, pero de momento me dicen que han reunido la información sobre más de 2000 sacerdotes que tuvieron la vocación aquí en Medjugorje, la vocación que surge aquí en Medjugorje sin ningún pensamiento previo probablemente. También son muchísimas las vocaciones religiosas, pues muchas de estas vocaciones además surgen durante el Festival de los Jóvenes. 36 años ya desde que se celebra esta semana especial en Medjugorje. Se empezó en los años 80 con Padre Slavko Barbaric y año tras año ha ido creciendo. Padre Slavko quería acercar a la iglesia a los jóvenes, hablarles con un lenguaje más cercano a ellos, una iglesia alegre, una iglesia que canta, que baila, que realmente te muestra un camino sano donde tú puedes ser joven, te puedes divertir, pero siempre teniendo a Dios en el primer lugar. Y así es como ha ido creciendo este festival, este proyecto. Hoy en día el festival reúne entre 60 y 80 mil jóvenes de todo el mundo. Se traduce a más de 20 idiomas en simultáneo y reúne entre 500 y 700 sacerdotes que concelebran la misa a la vez. Os podéis imaginar aquello como una procesión de sacerdotes que salen al altar. Realmente son días llenos de conversión, llenos de gracia, y también se dan muchas catequesis, enseñanzas, testimonios, donde los jóvenes pueden ver que incluso equivocándonos, incluso cada vez que caigamos,
no es importante eso, lo importante es saber levantarse, lo importante es saber que Dios está ahí. Y si nosotros nos olvidamos de eso o nos alejamos, Él siempre está esperando, como aquel padre que estuvo esperando a su hijo pródigo con los brazos abiertos. Así Dios nos espera a nosotros cada vez que nos damos cuenta que nos hemos equivocado, que hemos caído. Y así es como la juventud descubre una manera de vivir que es distinta a lo que le presenta la sociedad hoy en día, donde todo es transgresión, donde ya no hay límites ni reglas. Y por lo que yo puedo ver, realmente son jóvenes que se sienten un poco perdidos en este mundo de hoy, donde no tienen referentes, donde no tienen ideales, donde no tienen valores. Y esos valores los encuentran en la iglesia, y es maravilloso ver que los jóvenes cada vez se acercan más y más a Dios, porque es lo único seguro, verdadero, y es el único abrazo que siempre está ahí abierto y esperándoles. Por eso el festival es importante, porque mantiene la iglesia viva, porque es como un faro de luz encendido, donde podemos hablar de esa nueva evangelización, de esa iglesia que está presente en la vida de estos jóvenes y también en este mundo moderno, donde les da la respuesta y la alternativa a ese camino que les lleva a la perdición. Cuando observamos, leemos, meditamos los mensajes de la Virgen María, podemos darnos cuenta que ella siempre termina con una frase que dice: gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, pues esa llamada es doble. Por un lado, la Virgen nos llama a venir aquí. La gente que viene a Medjugorje dice: he venido porque he sentido esa llamada, esa necesidad de venir a este pequeño pueblo. Yo sobre Medjugorje no sabía nada hasta hace un par de meses, pero una vecina, una prima, me habló de esta experiencia, de esta peregrinación. Me entró curiosidad, empecé a informarme. Esa curiosidad yo siempre la llamo la manera con la cual la Virgen entra en los corazones de esas personas. Esa es la primera llamada, la llamada a peregrinar. Pero esa llamada no para ahí. La Virgen no nos llama simplemente a venir a un pueblo, a hacer una peregrinación, comprar 3 rosarios e irnos a casa. La Virgen nos llama también a ser sus ayudantes en este plan que ella tiene. Ella en algunos mensajes nos llama sus apóstoles del amor. Dice que sin nosotros no puede llevar a cabo sus planes. Nos llama a que seamos verdaderos testigos del Evangelio, que llevemos a Dios a la vida de aquellos que aún no le conocen. La Virgen dice que no deberíamos decir que existen no creyentes. No son no creyentes. Ella nos enseña que esas son personas que aún no han conocido el amor de Dios. Porque tú, una vez que conoces el amor de Dios, no puedes no creer en Él. Entonces se trata de acercarles, de darles la información. De esa manera ya se encargará la Virgen de trabajar en esos corazones, pero no quedarnos simplemente con un bonito viaje, sino también difundir este mensaje para todos aquellos que aún no lo conocen. Esa es la verdadera llamada. La Virgen María no viene a asustarnos. Esto es otra cosa muy importante. El miedo nunca es de Dios. La Virgen nos llama a ser valientes y a nunca perder la esperanza. Estamos en un año muy especial, el jubileo de la esperanza, y en este año sobre todo cabe recordar que aunque las cosas pinten mal, aunque a veces estemos pensando ya no puedo más, no nos podemos rendir. El Inmaculado Corazón de María triunfará, nunca os olvidéis de eso. Entonces, si nos rendimos, pues hemos perdido la batalla nosotros. Así que es importante llenarnos de valentía, llenarnos de esperanza, llenarnos de amor y llenarnos de paz en el corazón para ser verdaderos portadores de paz
y de amor, ser esa imagen de Cristo, reflejarlo en nuestros rostros con una sonrisa, ser esos buenos cristianos que no están ni para llorar, ni para quejarse, ni para juzgar, sino que están para levantar al pueblo, para ayudar al prójimo, para ser esa gotita de esperanza o ese rayito de luz en un momento de oscuridad. Y esa es la llamada de la Virgen, esa es la llamada también de la Iglesia, la llamada de Dios, que seamos unidos, que oremos unidos, que formemos grupos de oración, que nos activemos, que nos organicemos, y de esa manera cada vez seremos más fuertes y realmente podemos ser ese pueblo que hace el cambio, que puede evitar el mal que provoca el mismo ser humano. Si cada día se convierten más y más personas, vamos a poder evitar muchas de las desgracias que ocurren en el mundo. La Virgen María nos dice que con el ayuno y la oración podemos detener guerras. Pues vamos a hacerlo de verdad. Y seguro que veremos los frutos de caminar por ese camino. Esa también es una invitación que os hago a todos. Les esperamos aquí en Medjugorje. También nos pueden seguir a través de todos los medios que transmiten esta información, este mensaje, para que no nos sintamos solos, sino que realmente seamos una gran familia cristiana que marcha junta de la mano de la Virgen María, bajo el manto de la Virgen María, que nos protege, nos abraza, nos ama, nos llena de su amor materno, y así pues podemos realmente hacer la diferencia en este mundo.